Nuestro Señor Jesucristo los bendiga, espero que estén muy bien. Vamos a empezar el servicio en esta noche. Bueno, Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, creador de toda dádiva, te pedimos, Señor Jesús, que tú seas bendiciendo este servicio de principio a fin y que, Padre Santo, sea tu palabra santa, pura y bendita, Padre Santo, dándose en esta noche para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Señor, bendice a las personas, Padre Santo, que tal vez no han escuchado de tu palabra, Señor Jesucristo, y dales la oportunidad de escuchar esta bendita y santa palabra. Señor, te pedimos por las viudas y los huérfanos, las personas que están en las cárceles y en los hospitales, Señor Jesucristo. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. Las personas que no tienen un bocado, Padre Santo. Ayúdalos, Padre bueno, y bendícelos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 516 y los fariseos. Y los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos gritaban sin cesar: ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si eres pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si eres pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Una cosa yo sé, que eres ateo, una vez yo era ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que eres ateo, una vez yo era ciego y ahora veo. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista buena no puede ver. Y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista buena no puede ver. Bien, gloria a Dios. Vamos al himno 15. Ahora mismo. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido rompa las cadenas. Que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Pásate, Nazareno, Nazareno, pásate, Nazareno, Nazareno, pásate, te alabo yo, porque el pueblo me salvó. Te alabo yo, porque el pueblo me salvó. Para dónde vas, no voy a alabar al Señor, veremos para dónde vas. Yo voy a alabar al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo Creed, todo es posible, para entrar directamente a su palabra y a sus escrituras.
manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación. Y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que se encuentren bendecidos en el Señor, fortalecidos, clamándole a Dios que nos ayude en esta hora, que nos bendiga, que nos ilumine. Hemos tenido unos días muy fuertes con el Señor, mucha entrega, de mucha unción, y eso requiere desgaste humano, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es grato saber que todavía hay una novia que toma las palabras de Dios entre la vida y la muerte, para los cuales es importante la palabra. Muy bien, estamos estudiando seriamente, con profundidad, el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, sabiendo que el profeta dijo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan representan a las bestias que rodean el trono, conforme a Apocalipsis 4. Pero el Espíritu, en los Hechos del Espíritu Santo son el trono mismo. O sea que sin darse cuenta, ustedes se han dado cuenta por qué me he dedicado tanto tiempo, digamos, más de un mes largo, casi un mes y medio, casi dos, estudiando Hechos del Espíritu Santo, porque es el trono de Dios, es lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. De hecho, yo creo que Hechos del Espíritu Santo no está terminado, es decir, está en dos puntos, porque debemos volver a los hechos, exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo, comprendiéndolo para poder vivirlo, teniendo el valor para poder enfrentar todas las vicisitudes que se nos presentan en el camino. Ayer estuvimos mirando fascinantemente el asunto de Pablo y Silas en Troas, primeramente encontrando a Timoteo antes de llegar a Troas, el encuentro con Timoteo, allí en Listra, Derbe, todo esto, luego la llegada a Troas, luego la introducción maravillosa y misteriosa de Lucas, que fue un dato muy maravilloso, que a veces no se ve, pero que está ahí. Luego el llamado macedónico, tremendo, obedecer la visión macedónica.
Luego estuvimos viendo cómo llegaron a Lidia y cómo el cumplimiento de ese llamado macedónico tuvo que ver con el encuentro de Lidia, que fue la primera creyente de Europa. Sí, algunos dirán, hermano, estás inventando mucho al pensar que Lidia fue la primera creyente de Europa. Bueno, vamos a ver cómo son las cosas y cómo es esto de la visión macedónica y cómo es todo esto. También por lo que dice el profeta, ¿no? A mí me gusta examinarlo todo. Miren, vamos a orar primeramente para entrar a la palabra y antes de seguir avanzando, quiero leerle algunos extractos del profeta sobre esto de Lidia, la visión macedónica y todo esto. Siempre me gusta acompañar una cosa, la Biblia, con el mensaje, porque finalmente son lo mismo. En realidad son lo mismo. Yo he oído a gente discutiendo que qué es más importante, si la Biblia o el mensaje. Yo nunca he visto una diferencia real entre la Biblia y el mensaje. Simplemente el mensaje es la Biblia en los ojos de un profeta. Muy bien, hermanos. Entonces, interesantísimo lo que vamos a trabajar hoy y vamos a clamar a Dios para que nos ilumine. Padre, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, tu palabra es verdad. Estamos agradecidos, Señor, que hay un pueblo que te ama, que te espera ansiosamente, que está buscando de ti. Señor, te pedimos tu unción en esta noche, te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos ayudes, que seas propicio a cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros te necesitamos, sin duda. Somos tu pueblo, somos tu novia comprada con la sangre del Cordero y escrita en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, Señor. Con sangre, con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor. En esta hora te pedimos humildemente que nos unjas de una manera especial, que circuncides mis labios, mi corazón, que le hables a tu pueblo, Señor. Padre, bendito seas en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos. Entonces quiero traerles el mensaje Espíritus Seductores, predicado el 24 de julio de 1955. En el verso 77, el profeta dice lo siguiente: y ahora, yo oro para que ustedes no me olviden a mí, que Dios me permita ahora mismo tomar la decisión correcta. Hay ocasiones en las que uno no sabe, mire lo que dice el profeta, hay ocasiones en las que uno no sabe hacia dónde voltear. ¿Han pasado ustedes por eso? Yo creo que Pablo pasó por eso una vez, ¿no es así? Fue entre dos rectas. Y cuando iba para allá, pues vio el ángel en una visión que le dijo, ven a Macedonia. Así que el Señor aún tiene su ángel, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si tan solo yo pudiera ser tan humilde en mi corazón al respecto como Pablo. Amén. Está como el profeta dice, hay ocasiones en las que uno no sabe hacia dónde voltear. Yo estoy precisamente en una de esas en esta noche, pero confiando en el Señor y esperando una visión macedónica, una visión fresca del cielo para que me guíen unas acciones concretas y pertinentes frente a la situación particular y del mundo y todo este tipo de cosas. Muy bien, hermanos. Tenemos más. En el mensaje de preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre de 1961, en el verso 188, dice el Espíritu Santo en el profeta de Dios. Y yo creo esto, mis amigos, como estaba Pablo tiempo atrás en el Nuevo Testamento, él se debería, entre dos estrechos, buscando el camino que debería de tomar. Y él comenzó por el camino equivocado y recibió un llamado de Macedonia. Mira lo que el profeta dice, él comenzó por el camino equivocado, sí, iba para Bitinia, ¿sí? Iba para Asia y Dios no quería que fuera para allá. Y ahora vamos a saber por qué. Mire, aquí el profeta nos abre más el espectro.
y recibió un llamado de Macedonia. Y yo creo que, escuche, si usted está haciendo una decisión para Dios y hace lo mejor que usted puede, creo que Dios lo corregirá a usted y verás que usted no vaya en error. Yo creo que Dios lo hará. O sea, si alguien es sincero, está buscando a Dios con honestidad, sabe que necesita realmente el mensaje genuino de la hora, no lo que le han dicho, sino la verdad, Dios lo va a llevar. Dios siempre lo lleva al redil correcto, a la cosa correcta, porque Dios es fiel. Bueno, mire, aquí va esta parte y ustedes va a ver algo aquí muy hermoso. Mire, en una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Esmirna, en el verso 187, dice el profeta de Dios: ahora, no piense usted que este siendo el caso, que sea muy extraño, porque Pablo encontró una norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles. Ya lo hemos visto nosotros, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la ilustración clara de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas estaban en Macedonia. Mire la razón, qué tremendo. Porque las ovejas estaban en Macedonia y ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente de Asia no oiría, hermano. ¿Cómo le va apareciendo? Cancel las edades que está aquí, por favor. Y bueno, esto está bastante interesante como estamos comenzando, ratificando, porque, mire, a mí me gusta indicar todo lo que enseño y la Biblia y todo, y también lo que dice un profeta. Un profeta no se puede equivocar con las cosas. Y yo justamente, porque sé que hay gente que se quedará pensando, bueno, pero hermano, ¿de dónde saca que Lidia fue la primera creyente de Europa? Bueno, yo lo voy a leer, mire. En las 7 edades de la iglesia, aquí tengo el libro abierto, libro azul, página 218, verso 1, cuando habla de Tiatira, dice: históricamente Tiatira era la ciudad de menos importancia entre las 7 ciudades de la revelación. Acuérdense que Lidia era de Tiatira, pero vivía, ¿en dónde? ¿Dónde? En Filipos. Y eso es Europa. Tiatira es en Turquía. Tiatira es donde quedan todas las 7 edades de la iglesia, hoy actual Turquía, Asia Menor, donde no lo dejó ir Dios esa vez. Pero mire, por eso estoy explicando sobre Tiatira, para mostrarle algo acá. Dice, históricamente Tiatira es la ciudad de menos importancia entre las 7 ciudades de la revelación. Estaba situada sobre la frontera de Misia e Ionia y se encontraba rodeada por ríos, los cuales estaban llenos de sanguijuelas. Su característica más meritoria fue su prosperidad económica, debido a los gremios colectivos de alfareros, curtidores, tejedores, tintoreros, fabricantes de ropa, etc. Escuche, fue de esta ciudad de donde vino Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera convertida de Pablo en Europa. Bueno, qué bonito, me gusta leérselo así, porque a mí siempre me gusta sustentar las cosas como deben ser. Entonces, hermanos preciosos, sin más preámbulo, vamos a continuar nuestra lectura. Ya leímos los primeros 15 versículos del capítulo 16, y ahora también lo hemos sustentado con el mensaje de la hora. Aleluya. Y vamos a continuar y seguir explicando la Biblia a la luz del Espíritu Santo y del mensaje de la hora. Amamos a Dios, ¿cierto? Bendito sea su santo nombre, que por su gracia, siendo nosotros indignos, obreros inútiles, pero en su gracia, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para poder llevar su palabra y vivirla.
e interesarnos por las almas que tienen hambre y sed de justicia. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir el favor al siervo José Miguel que por favor nos lea desde el verso 16 hasta el 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, hermanos, mire, qué tremendo. Esto comienza de una manera muy fuerte, ¿no? Vemos que Dios tiene sus formas. Mire, estaban allí, ¿no? En Filipos. Y solo unas mujercitas estaban escuchando. Lidia recibió esto, los recibió en su casa, les rogó y los obligó a que se quedaran allá. Pero Dios tenía la forma en hacer conocer que Pablo era el mensajero. Pablo y Silas. Entonces la gente comienza a percatarse de la presencia de Pablo y de sus compañeros en Filipos. Y la causa fue una muchacha, hermano, que tenía espíritu de adivinación. Lee el verso 16, esto me fascina. Las maneras de Dios son raras. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Muy bien, hermano. Ella poseía un espíritu pitón o pitónico. Era una pitonisa. Era una especie de medium de la que se servía el demonio para adivinar. Nos recuerda, y quiero decirle algo, me hace recordar a la serpiente Pitón, del oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, allá en Grecia, había una serpiente Pitón, donde se imaginaba la gente que el pagano dios Apolo respondía a las consultas que se le hacían. Usted sabe, en la cuarta edad incluso el profeta habla de Apolo. Dice que el Apolo moderno es el Papa. Esto es muy fuerte. Yo después les voy a compartir esto, pero es verdad. Apolo entre la mitología griega era el dios solar, el dios del sol. Y era un dios pagano. Por eso es que en la presentación de la cuarta edad, cuando Jesús se presenta, sus ojos están como llama de fuego, porque está realmente molesto. Está con ira santa, porque allí en Tiatira adoraban a Apolo justamente. Y lo adoraban como una serpiente, porque el símbolo antiguo del sol era una serpiente envolviendo al sol. Entonces, hermano, esto es muy tremendo, esto es bastante delicado, tanto en Pérgamo como en Tiatira pasaba eso. De hecho, en Pérgamo adoraban a una serpiente viva. Entonces, este espíritu pitónico, ¿sí?, tiene que ver también con la serpiente pitón. Me gusta darles estos datos de fondo para que ustedes estudien. Yo pienso que de esa manera es que cautiva a Satanás la mente y el corazón de la gente. Con este don diabólico, la muchacha daba gran ganancia a sus amos. Y ahora hay personas que les pasa lo mismo, y iglesia ministerial y cosas falsas y cosas donde les dan profecías, mejor dicho, lo que quieren oír las personas.
Entonces, esto no ha cambiado mucho, mire, yo he visto en iglesias del mensaje gente adivinando, mujeres adivinando, y gente que se llama de Dios creyendo esa basura. No, hermano, eso no puede ser. Eso es una violación contra la palabra de Dios, y si nosotros no levantamos la voz contra las cosas cerradas, vamos a estar graves. Mire, yo le quiero leer un extracto aquí con respecto a esto, a pararnos solos por Dios, porque siempre las bandadas, siempre las logias, siempre las denominaciones, las sectas, cuando empezamos a ver la palabra, ellas no la van a recibir, ellos nos van a echar, ellos nos van a tratar mal, pero algunos saldrán, porque la salvación es individual. Esto está en el mensaje del pacto de gracia de Abraham, lo que les voy a leer acá, en el verso 21. Dice el séptimo ángel, ¿quién escribió la Biblia? Su organización. ¿Quién es responsable por la palabra? Su organización. Dios es responsable por su palabra. Dios tendrá cuidado de los suyos. Dios los respaldará. Los hombres que alguna vez sirvieron para algo en esta vida fueron hombres que se pararon solos con Dios. Y si alguna vez se para, usted tendrá que hacerlo de esa manera. Bueno, eso es contundente, hermanos. O sea, esa es la palabra. ¿Sí me están escuchando? Háganme saber que me están escuchando, por favor. Háganme saber que me están escuchando y que hay señal buena. Emocionante esto que acabamos de mirar, de leer. Entonces, bueno, vemos que esta mujer, con espíritu pitónico, se levanta y empieza a mostrar quién era Pablo. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que esta muchacha, vamos a decirlo así, salió al encuentro de Pablo y sus compañeros cuando estos iban a la oración. ¿Sí? No se ocultaban ellos para ir allá, y en todo caso Satanás sabía bien a dónde iban. Y quiero decirte algo en esta noche muy coloquial. Ojo, Satanás te tiene chuzado en todos tus movimientos, ¿no? Por eso tus movimientos deben ser claros y seguros y verdaderos. ¿Sí? ¿Alguna vez le oí eso a un ministro? Al hermano Germán Artunduaga en Cali, en una reunión internacional, decía, Satanás te tiene chuzado, y es verdad, y él nos dio muchas escrituras para eso. Pero mi tema esta noche no es ese. Pero mi tema es mostrarte que esta mujer pitoniza es curioso porque, mire, ella empezó a dar testimonio correcto de quiénes eran ellos y del mensaje que predicaban. ¿Sí? Lee el verso 17, por favor. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué tremendo. Ojo, los estaba siguiendo de cerca, no dejándolos pues ni a sol ni a sombra. A Pablo y a nosotros, dice Lucas. Gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Literal, ¿no? Wow, esto es muy tremendo, hermano. ¿Sí? Esto es clave lo que estaba haciendo ella. Pero, ¿cómo podía salir de un demonio un testimonio veraz a favor del Evangelio? ¿Acaso está Satanás dividido contra sí mismo? Mire, y aquí yo quiero hacerle ver una realidad y me quiero meter muy profundo en doctrina. Y es que lo mismo pasó en los días de Jesús. Los demonios hablaron y vindicaron y conocían a Jesús. Mientras que los religiosos de ese día, que eran hijos del infierno, le llamaron a Jesús Belcebú. Y hoy igual nos llaman a nosotros la serpiente, nos llaman todo tipo de cosas malas, estafadores, cosas malas. Los que se llaman ministros, y no lo son, pero los demonios reconocen. Vamos a mirar un momento esto para que ustedes puedan verlo. Mire, es más, el ángel cuando se encontró, si usted lee el mensaje, ¿cómo vino el ángel a mí y su comisión? ¿Cómo vino el ángel a mí y su comisión? El profeta dice eso, que cuando el ángel en 1946, el 7 de mayo, se encontró con él, lo primero que le explicó era que en los días de Jesús pasaba lo mismo, porque el hermano Branham le dijo muy confundido
que cómo era posible que los ministros de su tiempo dijeran que sus visiones y todo venían del diablo, mientras que la divina, una mujer una vez una pitonisa y otros decían que era de Dios. Entonces el ángel le explicó que en los días de Jesús pasó lo mismo. Yo quiero ahorita, pues a raíz de que estamos viendo esto de la pitonisa, darme cuenta y mostrarles a ustedes que es así, ¿no? Vamos a leer un momentico esta escritura. Mire, vamos a leer Marcos 1:24 y luego Marcos 1:34 y luego Marcos 3:11. Vamos primero con el 1:24. Vamos a mostrar todos estos casos donde los demonios reconocen la deidad de Jesucristo, incluso reconocen muchas cosas que hoy mucho ministro no reconoce. Voy a leer desde el 23. Sí, Marcos 1:23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué tremendo, hermano. El demonio sabía quién era Jesús, sabía que era el Santo de Dios, sabía que era el Dios Santo, el mismo Dios hecho carne. Y los fariseos le estaban llamando Belcebú. Qué ironía, ¿no? Siempre pasa parecido. Porque estos eran demonios poseyendo gente, espíritus pitónicos. Tenían que reconocer la realidad. Mientras que los otros eran espíritus religiosos que van a llevar a la gente al infierno por blasfemar contra el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, hermano, porque esto hay que darle base escritural. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús mismo, mire, no dejaba hablar de los demonios, y esa es la razón que ahorita vamos a ver que también Pablo, el mismo espíritu de Jesús que estaba en Pablo, cayó a la pitonisa, porque vamos a ver lo que dice el profeta más adelante. Pablo no necesitaba que le hicieran favorcitos ni nada de esto. Sí. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Eso, exactamente. Ahora, vamos a Marcos 3:11. Quiero que nos metamos en esto, bonito, profundo, interesante, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hermano. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Wow. Ahora vamos a Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso. Entonces miremos, cuando la pitonisa empezó a hacer esto, verso 17, vamos a leer verso 17, 18 y 19, para yo explicar algo acá. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, esto se puso teso, hermano. Vemos que como en el caso de Jesucristo, pues había algo aquí que no era bueno. Más aún, era perjudicial, ¿no? Pablo, como Jesús, no quería testimonios de procedencia diabólica. ¿Ah? En el caso de Jesús, porque favorecía a los que abrigaban falsas ideas sobre el Mesías. Y en el caso de Pablo, ojo, porque podría envolver la pureza del evangelio con las mentiras y suciedades del paganismo y con las operaciones de demonios. Más aún, hermano, los que estuvieran dispuestos a recibir la predicación de Pablo y sus compañeros, al verla anunciada por el espíritu inmundo de adivinación, pues cobrarían algunos prejuicios contra el evangelio.
Entonces Pablo no necesitaba eso, hermano. ¿Sí? No necesitaba eso. Bueno, entonces vemos, por tanto, después de aguantar por muchos días tal propaganda, era una propaganda, ¿no? Pablo, cansado ya de esto, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Obviamente Pablo estaba dotado tanto del don de discernimiento de espíritus, o sea, de discreción de espíritus, sabemos, ¿no? Como del poder para expulsar demonios. Marcos 16, ¿no? Tenía las señales. Pablo entonces procedió a liberar a la mujer. En algunas formas se dice exorcizar, en otras liberación, en otras expulsar fuera demonios. Entonces Pablo procedió a limpiarla, a limpiar a esta muchacha. Con eso sí, que demostró realmente que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Ah? Con las palabras de Pablo, salió el poder del Espíritu Santo y obligó al espíritu inmundo a salir de la muchacha. Mire que la Biblia dice que y salió en aquel mismo momento. Eso no es como las pantomimas que hacen algunos luchando 10 horas con espíritus y locuras, ¿sí? Luchando 10 horas y los espíritus les tumban los dientes y a sacar los espíritus con el cabello de las mujeres y locuras de esas. Eso es un atropello contra la dignidad, ¿sí? Ese es el diablo burlándose, ¿sí? Porque mire, lo más sagrado que tiene una mujer es su cabello. Yo se lo voy a leer luego del mensaje. Pero entonces el diablo se burla, pero aquí es de una, mire, salió de una, ¿sí? Ojo, pero aquí viene algo tremendo, hermano. Vemos que lee los que, digamos, estaban a cargo de esta muchacha, pasó algo con ellos. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Qué tremendo, hermano. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, no el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo, es neutro. Bueno o malo es como usted lo use. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es tremendo que el gran favor que Pablo había hecho a la muchacha, al echar de ella el espíritu pitónico, en lugar de mover a sus amos a gratitud, los enfureció, hermano. ¿Por qué? Porque pues, les quitó la ganancia, viendo sus amos que salió la esperanza de su ganancia. Qué tremendo. Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública, hasta el ágora, ante las autoridades. Es decir, los llevaron ante los magistrados de la ciudad, hermano. A ellos poco les importó el portento o la manifestación de la operación de una potencia divina, y mucho menos el hecho de que la pobre muchacha había sido restaurada a una vida normal, hermano, al quedar libre de su personalidad humana de la sujeción del demonio. La avaricia podía más que toda consideración espiritual, humanitaria o lógica. Esto es tremendo, hermano. Por eso es que en Primera de Timoteo 6:10 nos dice eso, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Léelo, por favor. Primera de Timoteo 6:10. Así que, hermanos, ¿qué enseñanza nos lleva a esto, no? Lo que puede hacer esto de amor, por amor de dinero, en vez de estar agradecidos, bravos. Así como hay gente, mire, yo conozco hombres que Dios ha liberado a ovejas de lo que llaman su iglesia, que en vez de alegrarse se ponen bravos porque no fue a través de ellos. ¿No? Qué tremendo, hermano. Los celos, la avaricia, la codicia, todas estas locuras traen tanta maldad, no dejan fluir a Dios. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, hermano, mire esto. Si esto no nos habla claro, es muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Bueno, ahora,
Casi que lo que vamos a ver en el verso 20 y 21 es de película, pero mire cómo son de astutos, de sucios, de cochinos con las cosas. Lee el verso 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ay, hermano. Entonces el cargo que los amos de la muchacha presentaron contra Pablo y sus compañeros, ¿no? Estos hombres, siendo judíos, se estaban haciendo diferencia racial, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, ellos trazaron la línea de separación como normalmente lo hace la denominación. Es decir, descendientes en su mayoría de los antiguos legionarios, ¿sí? Llevados allá durante las batallas libradas en los años 42 y 31 antes de Cristo. O sea, ellos vivían en Filipos, pero recuerden, era una colonia romana, y ellos eran descendientes de los legionarios romanos que habían estado allá en los años 42 y 31 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes. Quiero hacerles ver que el cargo que presentaban es triple. Uno, decía, son judíos. Ya en aquellas fechas, y pues mucho más después del año 70 de nuestra era, el espíritu antisemita se había extendido por el Imperio Romano. Recuerden que en el año 70, Tito Vespasiano pues acabó con Jerusalén y fue dispersado todo Israel, pero ya desde antecitos, ese espíritu antisemita ya estaba. Entonces la primera acusación es, son judíos. Dos, decían que estaban alborotando nuestra ciudad. ¿Sí? Es decir, la aceptación del mensaje del Evangelio por parte de algunos había provocado la oposición de otros, con lo que las discusiones subsiguientes pues podían presentarse como es corriente aún en nuestros días, como alteraciones del orden público, etc. Y tres, proclaman costumbres ilícitas para nosotros. Bueno, es bien sabido que los emperadores romanos eran tolerantes con todas las religiones, con tal que se admitiese también el culto al emperador. ¿Sí? Y el culto al emperador, ojo, y es que el César es señor. Justamente anoche estuve como a las 2 de la mañana estudiando que eso era lo que pasaba en Tiatira. Adoraban a los emperadores. ¿Sí? Por eso fue que Apolo fue muy acogido y luego Apolo vino a ser literalmente el Papa. Porque recuerde que el Papa, el título de sumo pontífice fue heredado de Julio César. ¿Sí? Máximo III, que era un emperador, renunció a ese título de sumo pontífice, de máximo pontífice, y lo tomó el Papa. Entonces, hermanos, esto acá es bien tremendo. Entonces, bueno, los emperadores dejaban que tuvieran todo tipo de costumbres, mientras también tuvieran que adoraran a César. Mire, a pesar de todo, yo le voy a contar una historia, porque los Césares tenían atrás un hombre, siempre, un hombre. Yo lo sé porque fui profesor de historia muchos años. Tenían atrás un hombre, hermano, que todo el tiempo les decía, recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Sin embargo, a ellos les fascinaban que los adoraran. Hoy hay algunos ministros que tienen espíritu de César. Y se olvidan que todo lo que Dios nos da es por su gracia, por su misericordia. No es nuestro, es de Dios. Pero hay algunos que les gusta que realmente los exalten, los sobredimensionen, los pongan en lugar de Cristo. ¿No? Dicho, Cristo les queda pequeño. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque usted sabe que en los mismos días del hermano Branham trataron de decir que él era Jesucristo y él ¿qué hizo? Inmediatamente renunció a su ministerio en ese momento. Porque usted no puede permitir este tipo de cosas. Ese es un dogma serpiente que se levanta sobredimensionando al hombre. Y hay otro dogma peligrosísimo que es el que menosprecia al hombre. Ni lo uno ni lo otro. Hay que darle el lugar correcto a quien es, como es. Bien, hermanos, estoy enseñando aquí muy profundo porque quiero que ustedes capten y puedan aprender que todo esto que pasó atrás
puede repetirse hoy si no vigilamos. Entonces ya vimos estos tres cargos y ya vimos lo que pasaba. Ahora, mire, por el poder del Espíritu Santo, los cristianos tenían el denuedo suficiente para confesar: Jesús es el Señor. Y ese denuedo tenemos que confesarlo nosotros. Nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Y por esta confesión y su negativa a tributar culto al César, porque César no es el Señor, Jesús es el Señor, pues millones de cristianos dieron la vida, hermano. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma, varias veces he estado en Roma, pero en una de ellas tuve la oportunidad de entrar al Coliseo romano, de entrar y de mirar y oír y ver todas las cosas terribles que se hacían allá con los cristianos. Entonces, es muy fácil ver que los romanos adictos al César, tanto en Roma como en Filipos, pues veían en el cristianismo algo que no era lícito recibir ni hacer. Por eso es que aquí esto es muy claro. Ahora, Jesús es el Señor, téngalo claro, ¿no? Primera de Corintios 12:3, vamos a leerlo un momentico. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso, hermano. Jesús es el Señor, ¿no? Quiero que lo tengan claro. Dios se lo está ratificando el Espíritu Santo en mí. Bueno, seguimos con este tema, hermano, que es tremendo. Vamos a leer del verso 22 ahora al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, mire, qué atrevidos, ¿no? Qué atrevidos. La forma en que los magistrados procedieron contra Pablo y Silas, ¿sí? Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas sobre la espalda desnuda. Después de haberles azotado, y la Biblia dice, de haberles azotado mucho. ¿Ah? Esto es muy bravo, hermano. Oiga, mire, ahorita yo le explico algo sobre esos azotes, porque yo le voy a mostrar algunas cosas que Pablo dice en sus cartas. Pero después de haberles azotado mucho, ni aún así los soltaron, sino que los echaron en la cárcel, o sea, todo tipo de atropellos, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora uno diría, pero ¿por qué Dios permite esto? Bueno, porque es que el carcelero se iba a salvar, mijo. El carcelero era simiente. Pablo tuvo que sufrir, y Silas y Lucas, todos estos allí encarcelados, porque Dios quería salvar al carcelero y a su familia. Esto a mí me hace llorar, hermano. A veces lo que parece malo es para bien. A veces lo que... Mire, todos los hijos de Dios tenemos que percibir persecución por causa de este evangelio. Entonces, tremendo, los metieron a la cárcel como si se tratase de bandidos peligrosos o astutos aventureros que intentasen escapar de la cárcel o estuviesen en connivencia con otros que pudiesen. Entonces, pues, por algún medio rescatarlos de la prisión y les pusieron en la cárcel cepo, hermano. Oiga, el carcelero, tan cruel como los magistrados, los metió en esa celda más recóndita de la cárcel y les sujetó los pies al cepo, hermano. ¿Ah? Qué tremendo, hermano. Y les sujetó los pies al cepo. Mire, quiero decirle que esto era lo que solía hacerse con los malhechores más peligrosos. Y en estas malísimas condiciones físicas pasaron Pablo y Silas las primeras horas de la noche. Ahora, fue a Pablo y a Silas a los que cogieron, recuerden. La Biblia nos especifica que fue a ellos dos. Entonces, hermanos, mire, muy fuerte aquí la cosa, ¿no? Quiero hacerles ver cómo el diablo es tan fregado, y estos látigos que les dieron no era cualquier cosa. Pablo en sus epístolas
nos cuenta un poco. Por ejemplo, mire, vamos a 2 Corintios 11, 24 y 25. Y mire, Pablo en sus epístolas nos cuenta un poco. Vamos a 2 Corintios 11, 24 y 25. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Oiga, hermano. Mire, venga, yo le voy a decir esto. Oh, mi Dios, esto está escrito en la Biblia para que nosotros sepamos el precio que se ha de pagar. Yo puedo decirle como Pablo, yo he pagado unos precios de locos. Algún día contaré la historia de mi vida y les diré todos los precios que he tenido que pagar por causa de esta palabra bendita. Por eso me conmueve mucho. Vuelve a leer eso, mira, vuelve a leer 2 Corintios 11, 24 y 20, 11. Sí, amén. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Señor. 3 veces he sido azotado con varas. Oh, Dios. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Oh, Señor. Mire, yo le quiero decir algo acá para que usted sepa algunas cosas con profundidad. Bueno, mire, Pablo distingue los azotes recibidos de los judíos que no podían pasar jamás de 39. Jamás. Ellos lo tenían establecido en su tradición. Jamás le darían más de 39 azotes a nadie. Todos los judíos 3 veces le dieron 39. Pero también habla de los recibidos con varas. Esto es de los romanos. Oiga, que no tenían número fijo. O sea, le pudieron haber dado cualquier cantidad de varazos, hermano. ¿Ah? Sí. Ojo, y ni aún así, recuerde, los soltaron, sino que los metieron como unos viles malhechores. Qué cosa tan fuerte, hermanos. Qué cosa tan fuerte. O sea, muy conmovedor esta parte de la Biblia. Muy fuerte. Porque los cristianos tenemos que pasar persecución. Ahora, mire, yo quiero traer esto con profundidad. Quiero mirar cómo el profeta asumió lo de la adivina. Y también algunas cosas que haya dicho de Lidia. En el mensaje "Cómo el ángel vino a mí" y su comisión, predicado el 17 de enero de 1955, en el verso 192 dice el profeta de Dios: yo escuché lo que dijo quien está aquí en la fotografía. Él dijo: así como fue entonces, así es hoy. Y él comenzó a relatarme de cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzó a manifestarse. Los ministros dijeron que él era Balcebú, el diablo, pero los demonios decían que él era el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Demonios, puntos suspensivos. Y mira a Pablo y Bernabé cuando estaban allá predicando. Los ministros decían: estos hombres trastornan al mundo entero, ellos son malos, ellos son del diablo. Y una pequeña adivina, bueno, ahora fue Pablo y Silas, pero el profeta lo puso allí así. Una pequeña adivina afuera en la calle reconoció que Pablo y Bernabé, seguramente ahí simplemente trastocó, pero que Pablo eran hombres de Dios. Dijo: estos son hombres de Dios que nos hablan del camino. ¿Es eso correcto? Espiritistas y adivinos, gente poseída del demonio. Que dice el profeta: espiritistas, adivinos y gente poseída del demonio. No pretendo yo jamás corregir a nuestro profeta, que el profeta es la voz de Dios, pero simplemente sé que ahí se le trastocó porque dijo Pablo y Bernabé y era Pablo y Silas. El profeta dijo que siempre halláramos el balance en las escrituras. A él le pasaba con frecuencia algunas cosas así a veces. Cuando iba a decir 7,000, decía 700, eso no cambia la doctrina para nada. Simplemente, pues yo se los digo para rectificarles a ustedes cada cosa y que tengan una fidelidad. Pero mire que ya en otros mensajes él lo rectifica. Me fascina el profeta. Por ejemplo, en el mensaje: Señor, ¿es esta la señal del fin? Este mensaje, esta parte creo que no lo tengo versiculado, pero está en el mensaje: Señor, ¿es esta la señal del fin?
Dice el profeta de Dios: cuando Pablo y Silas llegaron a cierto lugar predicando el evangelio, había una adivina sentada en la calle. Los predicadores de aquel país decían: estos hombres son impostores, nos están echando a perder las iglesias, estamos alborotando a todo el mundo con su corrupción. Pero ¿qué sucedió? Aquella adivina dijo: estos son hombres de Dios, nos vienen a hablar el camino de la vida. Y Pablo reprendió aquel espíritu en ella. Él no necesitaba ayuda para testificar de quién era. Jesús siempre les dijo que guardaran silencio. Pero esto nos muestra que a veces los demonios conocen más acerca de las cosas de Dios que aún los mismos predicadores, que llegará a estar tan ligados a lo eclesiástico, o sea, a lo de iglesia, y así sucedió en la Biblia, y Dios no cambia. Qué glorioso es el Señor, ¿no? Entonces, mire, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado el 28 de julio de 1963, el profeta de Dios dice, en el verso 149, entonces, un día esta adivina, lo cual él sabía, Pablo sabía que tenía la potestad de expulsar ese diablo, pero él solo podía hacerlo siempre y cuando podía la voluntad de Dios, ¿sí? Día tras día ella lo seguía clamando tras él, pero un día el Espíritu le dio a él permiso. Entonces él la reprendió al espíritu que estaba en ella. Ven, él sabía lo que era ser prisionero. O sea, no fue que de una Pablo lo sacó, no. Hasta Pablo, el Espíritu Santo le tuvo que dar permiso. Mire cómo el profeta nos enseña tantas cosas que nosotros no podríamos ver. Gloria a Dios por tener profeta, hermano. Me conmueve, gloria a Dios por tener profeta, séptimo ángel. Mire, en el mensaje El tiempo de la ciega, que es un mensaje que he estado leyendo estos días, en el mensaje El tiempo de la ciega, que es un mensaje tremendo que he estado leyendo estos días, en el verso 172, dice el profeta de Dios, encontramos 30 años después a Pablo recorriendo las regiones superiores en la costa de Éfeso, ya que sabemos que ya esto es entrados en las edades, más o menos por el año 50 y pico, casi 60, porque Jesús murió en el año 30 y está hablando de 30 años después. Dice, y encuentra algunas personas bautistas que estaban teniendo un gran avivamiento, grandes cosas estaban sucediendo, ellos gritaban, alabando al Señor, y Pablo visitó la iglesia donde como 20 personas estaban asistiendo, donde Aquila y Priscila estaban asistiendo a la reunión, donde Apolos, un abogado convertido, estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Ellos tenían gran gozo y una gran reunión. Pablo recorriendo vino después que el Señor lo liberó de la prisión. Fíjate, o sea, esto es Hechos 18 y 19, porque mire lo que está diciendo, que el Señor lo liberó de la prisión por echar fuera un espíritu, un diablo, de una adivina. Y entonces él pasó por allí en la obra del Señor y él fue a oír la reunión. Y él dijo, este hombre es un gran hombre, no hay duda, hablando de Apolos, ya eso es el 18 y 19, pero estoy citando como el Señor sacó a la mujer, a la divina, ¿no? Entonces, hermanos preciosos, también quiero, como ya vimos lo de Lidia, hacer una pequeña referencia que hace el profeta sobre Lidia, ¿sí? Aunque yo ya la hice, pero la voy a volver a hacer por si a alguno le queda duda. En una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Tiatira, en el verso 1, el profeta dice, históricamente Tiatira era la ciudad de menos importancia entre las 7 ciudades de la revelación. Estaba situada sobre la frontera de Misia e Ionia y se veía rodeada por ríos, los cuales estaban llenos de sanguijuelas. Sus características más meritorias fue la prosperidad económica debido a los gremios colectivos de alfareros, curtidores, tejedores, tintoreros, fabricantes de ropa, etc. Fue esta ciudad de donde vino Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera convertida de Pablo en Europa. Fue esta ciudad de donde vino Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera convertida de Pablo en Europa. Muy bien, hermanos preciosos, creo que por hoy hemos tenido suficiente, bastante.
Y yo quiero rematar con algo tenaz, hermano, con algo fuerte, fuerte, fuerte. Yo quiero rematar, solamente digamos, esta es la menta y el ponqué y la barra de chocolate, todo junto. En el mensaje de las 70 semanas de Daniel, en la parte de las instrucciones de Gabriel a Daniel, página 29, en el verso 136 de las instrucciones de Gabriel a Daniel. Escuchen esta perlota. Óigalo bien. Dios nunca lo bendecirá a usted en una organización metodista, bautista, presbiteriana, católica o peregrino de santidad, nazarena, iglesia de Cristo o una pentecostal. Él nunca lo bendecirá a usted por ese conducto. Regrese a la patria. Mire lo que dice, regrese a la patria, al principio, de nuevo a la experiencia pentecostal, como sucedió en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el poder del Dios viviente cambió a esas miles de personas y puso a arder sus corazones con el fuego de Dios que mostró lo genuino. No señales personificadas, no alguna telepatía inventada, no alguna burla que ha llegado a ser una carrera de ratas como tenemos en América, de quién puede tener la carpa más grande o quién puede tener las multitudes más grandes. ¿Qué tanto importa eso para Dios? Escucha, Dios quiere a la gente sincera de corazón, no la multitud grande. Y acá todos tenemos en marcha una carrera de ratas, qué desgracia, para ver si podemos añadir 1000 más a nuestra organización. Eso es una desgracia. Él nos quiere de regreso en la verdad, de regreso al espíritu, de regreso a la vida correcta, de regreso al escondedero en Cristo, de regreso a la verdad. ¡Aleluya! El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre bueno, te amamos, te adoramos. Dios, te damos gracias por el privilegio de, aún siendo indignos, poder traer tu palabra de vida. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Es tu palabra de vida, Señor. Oh Dios, me siento muy enternecido en mi corazón, que me hayas escogido desde antes que hubiera una estrella y me hayas apartado desde el vientre de mi madre para ser un mensajero, Señor, a las naciones de tu palabra, Señor. Oh, Padre, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu verdad. Yo te pido que esta palabra sea tenida en cuenta, sea revisada, sea estudiada, sea escuchada e impregnada en el corazón de mis hermanos. Oh Padre, solo tu palabra es verdad, solo tu palabra nos puede hacer libres. Señor, cuando veo que tú vas liberando uno a uno a tus hijos de los sistemas, Padre, me llena de tanto regocijo, me llena de tanto gozo cuando tus hijos tienen hambre y sed de justicia, cuando entran en la línea de la misericordia, cuando entran en el espíritu correcto del mensaje, Señor, porque el espíritu correcto del mensaje es justo, santo, puro, verdadero, lleno del fruto del Espíritu de Dios. Oh, Padre, perdona a aquellos que se han levantado contra ti. Perdona a todos los que han dicho tantas cosas sucias de nosotros. Yo los perdono, Dios. No les tengas en cuenta esas faltas, Señor. Padre, como el Esteban de antaño, estoy clamando, Dios, a todos aquellos que nos han tirado piedra, perdónalos, Señor. Y déjanos ser tus hijos como David, Señor, que clamó y dijo, Espíritu noble me sustente. Padre, y sabemos que las almas nobles construimos grandes castillos con las piedras que nos arrojan nuestros críticos. Oh Dios de Israel, llénanos más y más. Sumérgenos en el río de tu Espíritu. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor. Necesitamos, Dios Todopoderoso, entrar y conocer más de las profundidades del Dios Altísimo.
Oh, Padre, que el Dios de Ezequiel, donde derramó ese misterio del gran río, Señor, que primero llegaba hasta los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura y luego lo cubrió todo, Señor. Que ese Espíritu Santo nos inunde, nos llene a todos tus hijos, Señor, de una verdadera justificación, santificación, un bautismo del Espíritu Santo en fuego y esa cuarta luz de que habla tu profeta, ese Espíritu Santo mismo, Señor, esa palabra ungida de la hora hecha carne en nuestras vidas, Señor. Padre, por eso vivimos, Señor. Estamos clamando a ti que haya un derramamiento de Dios en esta noche, Señor, y que tus hijos puedan postrarse y clamar y decir: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Oh Padre, haz una matazón en nuestras vidas. Quita toda indiferencia, todo orgullo, toda jactancia, toda cosa que no te agrada, Señor. Ven y visítanos, Dios de Israel, el Dios de los profetas, el Dios santo, el Dios eterno. Quita toda doctrina equivocada que hayamos recibido de hombres, todo dogma, toda basura, Señor. Quítala, Dios, y ayúdanos y establécenos y fortalécenos en esta noche, porque queremos volar como las águilas, queremos volar y emprender el viaje y ser libres, Señor, porque podemos volar, porque nos sentimos libres, porque nos podemos volar y hacer el viaje como un águila, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esa canción. Puedo volar, me siento libre. Puedo volar como un águila. Jesús me ha hecho libre, libre con su mensaje, libre de todo espíritu de opresión. Acepto hoy mi liberación, me siento libre para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, queremos pedir hasta ahora, Padre Santo, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas. Padre bueno, que bendigas al dador alegre. Señor, que tú seas bendiciendo los hogares de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, Señor Jesús, que son diligentes, Padre Santo, con sus obligaciones cristianas, Padre bueno. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, Oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, te damos las gracias infinitas por tu palabra, Padre Santo. Señor, por la oportunidad que tenemos de escucharla, Señor Jesucristo, y de realmente que tu verdad y tu mensaje nos haga libres, Padre bueno. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas dándonos el descanso apropiado para cada uno de nosotros en esta noche, Padre Santo, y que si es tu voluntad, mañana tengamos un día lleno de victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Shalom, Ubrahá.